Son las 7:32, vamos a hablar sobre lo que ocurrió en Chile anoche, ayer, durante la jornada y anoche con los resultados. Está con nosotros Paola Díaz, ella es cientista política de la Universidad Diego Portales. Vamos en directo entonces a Santiago de Chile para que Paola, buenos días, te saludo, gracias por acompañarnos. Y empiezo con dos cosas para tratar de entender. Primero, el contundente resultado negativo es un castigo al presidente Boric directamente. Y dos, ¿cómo entender que se expresa el 62% de la población en contra de la nueva constitución, cuando en el 2020 el 78% se expresó pidiendo una nueva constitución? ¿Qué pasó en el camino? Buen día. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que es un análisis bastante complejo. Yo no creo que el resultado sea un castigo al gobierno del presidente Boric. De alguna forma, si bien se relacionaban los niveles de aprobación del presidente con los niveles de aprobación de la Constitución en las encuestas, la verdad es que él se ha sabido desenmarcar un poco de este proceso. Y no, yo creo que no, el rechazo no tiene que ver con cómo la gente valora al gobierno, sino que tiene que ver más con cómo la gente valoró el proceso constituyente como tal, y al mismo tiempo un poco cómo la gente valoraba el resultado y el contenido de la propuesta de nueva constitución. Y aquí hay varios elementos súper importantes de analizar. En primer lugar, hubo voto obligatorio. A mucha gente el voto obligatorio ya no le gusta en Chile. Mucha gente fue a votar obligada sin querer ir a votar, y eso pudo haber favorecido al rechazo también. Hubo una campaña del rechazo que estuvo muy bien hecha, en la que sacaron del centro a sus líderes políticos y pusieron el rechazo como algo que era independiente de la derecha en Chile. También hicieron una campaña con muchos fake news, con mucha campaña del terror y del miedo, inventando mentiras para que la gente tuviera miedo de aprobar la propuesta de nueva constitución. Hubo una arrogancia de la izquierda también en creer que entendían a la gente, ¿verdad? Y creer que la Constitución verdaderamente daba respuesta quizás a las demandas ciudadanas que existían. En muchas ocasiones sí, pero quizás la ciudadanía quedó con la sensación de que no quedó todo lo suficientemente explícito, lo suficientemente claro. Había muchas cosas que generaban dudas, sobre todo temas como la plurinacionalidad, por ejemplo, y sobre los temas relevantes que son los que más se repetían en la calle, como salud, pensiones, vivienda, eran los temas más importantes para la ciudadanía, y esos temas a lo mejor se abordaron de forma muy ambigua. También hubo un posicionamiento de la centroizquierda por el rechazo. Eso evidentemente le quitó electores al apruebo, que sí se abanderó mucho en el sector de la izquierda, ¿verdad? Eh, y ahí tenemos partidos históricos como la Democracia Cristiana o un movimiento que surgió a partir de este proceso que se llama Amarillos por Chile, que son todas personas de la ex concertación chilena que apoyaron el rechazo y que se llevaron muchos votos del centro. Y bueno, y quedó también una sensación de que en realidad nuevamente las élites escribieron una constitución, que hubo poca participación ciudadana, a pesar de que fue uno de los procesos participativos más importantes que hemos tenido en Chile. Pero en definitiva, el rechazo de la nueva constitución, según mi análisis, va más hacia cómo fue el proceso y hacia cómo fue el resultado, que hacia la valoración del gobierno. La gente leyó la Y propuesta de constitución, entonces eso te iba a preguntar, habían serias diferencias. ah, claro, eso justo te iba a preguntar eso. ¿Se puede decir que la gente, viendo los contenidos que iban saliendo por parte de los 155 constituyentes de la convención, le iban de alguna manera asustando a la población, que al final dijo, me quedo con lo que tengo y no me arriesgo a lo que pueda venir? Mm, sí. Em, yo creo que sí, efectivamente en Chile existe un gran temor a los cambios, pero además, de nuevo, yo creo que fue una constitución que a lo mejor no dejó lo suficientemente claros algunos temas, que le dieran tranquilidad a las personas. Y en estos temas importantes, que de nuevo, hay muchos temas que quedaron súper bien definidos en la Constitución, pero son intereses más posmodernos, como se le llaman. Los derechos de los animales, los derechos de las mujeres, el derecho de la naturaleza, que si bien son temas sumamente importantes en la actualidad,
para la población chilena que verdaderamente sufre por cosas más básicas, como el acceso a la salud, o como el acceso a la educación, o como el acceso a las pensiones, o que reciben pensiones muy bajas, esos temas son secundarios. Entonces, eso quedó muy bien consagrado en la propuesta de nueva constitución, y quizás estos otros temas que sí eran de más relevancia no quedaron tan bien especificados, y a la ciudadanía no le convenció. Pero claro, la ciudadanía leyó el texto. La ciudadanía, el gobierno repartió constituciones gratis en todas partes. Entonces, el texto estaba a la mano. Y bueno, la ciudadanía tomó una decisión que era que, claro, precisamente prefería quedarse con lo que tenemos, a pesar de que los sectores de derecha se comprometieron a hacer reformas, y el gobierno actual de Gabriel Boric también se ha comprometido a liderar un proceso de transformaciones. Entonces esos compromisos le quitaron un poco el costo político a rechazar, porque había una promesa de que quizás iban a haber modificaciones a la constitución actual de todas formas. Ahora, Paola, buenos días, pero si bien partiendo de eso, de que la gente sí conoció el texto, usted ha dicho que esto no equivale o no a Gabriel Boric como tal, pero no influye el momento también en que se realiza esta consulta para un cambio de constitución cuando hay una inflación que ha aumentado en Chile, cuando hay problemas por migración, por inseguridad, por delincuencia, y cuando el presidente en estos 6 meses ha bajado su popularidad. ¿Eso no incide también en ese resultado? Sí, o sea, sí, yo creo que sí, no. Sí, en el sentido de que el sentimiento de inseguridad precisamente genera mayor resquemor ante los cambios. Em, pero claro, yo creo que esto no se trata de que la gente en Chile crea que no hay que cambiar las cosas. Esto no se trata de que las personas no crean que la constitución actual es insuficiente o incluso mala. Yo creo que tiene que ver un poco con que la promesa que traía la propuesta de nueva constitución era insuficiente. Entonces eso, yo creo que eso tiene que ver más, porque de nuevo, a pesar de que tenemos inflación, a pesar de que tenemos inseguridad, a pesar de que tenemos problemas migratorios, la ciudadanía en Chile sí sabe que hay cosas que en Chile se tienen que cambiar. La Ahora, pero ciudadanía sí tiene claro que hay grandes temas en nuestro país que están en tela de juicio en este momento. Pero ¿y hacia dónde deberían entonces reformularse esos cambios que la ciudadanía espera, considerando que Gabriel Boric ya ha dicho que hace un llamado a la unidad nacional, que a partir de hoy se reunirá con representantes de las dos cámaras, con otros líderes políticos? ¿Logrará los acuerdos, la conciliación para emprender un nuevo proceso de constituyente en Chile? Yo no sé si un nuevo proceso constituyente, a pesar de que eso es lo que él ha promovido desde el primer momento, ¿verdad? Pero sí, yo creo que se pueden conciliar algunos puntos en común para hacer reformas a la actual constitución. La derecha en Chile es muy dura, y la derecha en Chile, esta victoria, por así decirlo, la victoria del rechazo, la va a tomar precisamente como un refuerzo a la constitución actual, y van a apostar a generarle cambios a esta constitución y no precisamente iniciar un nuevo proceso constituyente. Recordemos que en Chile la derecha es aproximadamente el 50% del Congreso. Entonces, no Claro, es tan fácil ese es el generar un nuevo problema. proceso constituyente, que requeriría una reforma constitucional además para poder hacerse. Entonces, ¿Qué cambios constitucionales puede permitir la derecha en el Congreso que le convengan al presidente Boric? Porque obvio, el presidente Boric contaba con esta constitución, que de alguna manera se adecuaba a su visión política. No la tiene ahora, ¿qué le queda ahora? ¿Buscar consensos para qué? Va a tener que gobernar con lo que tiene. sí, va a tener que gobernar con lo que tiene, efectivamente, pero yo creo que el momento político en Chile le favorece bastante. Yo creo que hay algunas cosas que sí es necesario cambiarlas, como por ejemplo el sistema de pensiones de vejez, que hoy en día es netamente privado, ¿verdad? Y eso es un modelo que ya se sabe que está en sus últimos momentos. El tema de los retiros del 10% dejó a ese modelo prácticamente en el suelo. Entonces, eso es algo que probablemente la derecha sí podría tratar de llegar a un consenso respecto de cómo avanzar hacia un Chile con mejores pensiones en la vejez, que es una de las Pero, principales demandas ciudadanas que existen hoy en día. y Paola, ¿eso cómo influye también quizás en cambios en ese plan de gobierno que delineó el presidente Boric, que iba muy apalancado con el futuro que tuviera el dar paso a una nueva constitución?
Sí, yo creo que ahora efectivamente tienen que reestructurarse en términos de prioridades, ¿verdad? En términos de cuáles van a ser las luchas que van a dar de aquí en adelante, porque claro, con la nueva constitución vigente, todo el plan de gobierno era más fácil, porque en definitiva era presentar proyectos de ley que adecuaran las leyes actuales a la nueva constitución y que eso se apegaba mucho a la visión del gobierno también. Ahora va a ser un proceso mucho más lento en donde el gobierno va a tener que ir presentando proyectos de ley que se van a parecer probablemente a algunos temas relacionados a la propuesta de nueva constitución que se rechazó, y va a tener que ir negociándolos con el Congreso, y eso es un proceso mucho más largo y mucho más difícil que probablemente no va a llegar a resultados tan progresistas como lo era la nueva constitución. Bien, Paula, gracias por ayudarnos a entender un poco lo que ha ocurrido en Chile y qué es lo que se viene ahora para un gobierno de izquierda que no se aprobó esta constitución, que le quedaba bien, que tendrá que gobernar con lo que tiene. Paola, gracias por acompañarnos y buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.